Es interesante cómo la palabra pecado ha adquirido con el tiempo una connotación casi pasada de moda. En la actualidad, muchas personas piensan en pecado solo cuando se mencionan actos graves, como el asesinato o el robo. Pero, ¿sabías que hay muchas cosas cotidianas que, según la Biblia, también son consideradas pecado? Cosas que hacemos a diario, sin siquiera darnos cuenta de las implicaciones espirituales que tienen en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a un viaje reflexivo. Un viaje en el que exploraremos 10 acciones que la mayoría de la gente pasa por alto, pero que, en realidad, son vistas como pecados según la Biblia. Probablemente, te sorprenderás al descubrir que estas acciones, que parecen tan normales en el mundo de hoy, están claramente advertidas en las Escrituras. Ahora bien, no estamos aquí para juzgar ni condenar, sino para aprender y reflexionar. Mientras avanzamos en este vídeo, te invito a que examines tu propia vida con una mente y un corazón abiertos, para que puedas reconocer si alguna de estas prácticas se ha infiltrado en tu vida diaria. Comencemos con el primero de estos pecados. 1. La soberbia y el orgullo. El orgullo. Esta palabra, en la sociedad moderna, ha adquirido connotaciones positivas. Escuchamos frases como siente orgullo de ti mismo, debes tener orgullo por lo que has logrado, y el orgullo es el motor del éxito. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En Proverbios 4 y 18, se nos dice, el orgullo precede a la destrucción, y un espíritu altivo a la caída. La Biblia es muy clara al respecto, el orgullo es un pecado. Y no estamos hablando solo de la autoconfianza o de sentirse bien con uno mismo, sino de esa forma de orgullo que nos hace sentir superiores a los demás, que nos lleva a creer que no necesitamos de Dios, que somos autosuficientes. Ese tipo de orgullo es el que la Biblia condena, porque nos aleja de la humildad, una de las virtudes más importantes que se nos pide como seguidores de Cristo. La soberbia no siempre es algo fácil de reconocer en nosotros mismos. Puede disfrazarse de éxito personal, de autosuficiencia, o de una simple creencia de que somos mejores que los demás. Tal vez nos jactamos de nuestras habilidades, nuestras posesiones o incluso de nuestra espiritualidad. Este tipo de orgullo, aunque a veces sutil, puede ser extremadamente destructivo. Piensa en un momento de tu vida en el que tal vez sentiste que eras mejor que otra persona, o cuando te negaste a pedir ayuda porque creías que no la necesitabas. Tal vez fue en el trabajo, en una discusión familiar, o en tu vida personal. La Biblia nos enseña que este tipo de orgullo es peligroso, porque nos separa de la verdadera humildad que Dios espera de nosotros. En el mundo de hoy, el orgullo es casi visto como una virtud. Somos alentados a competir, a destacarnos por encima de los demás, a poner nuestras necesidades por encima de las de otros. Pero Jesús nos enseñó lo contrario, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Mateo 11 y 12. La soberbia nos ciega. Nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que podemos controlar todo en nuestras vidas. Sin embargo, cuando vivimos con orgullo, nos estamos alejando de la verdadera dependencia en Dios. Estamos, sin darnos cuenta, cometiendo un pecado que puede parecer invisible, pero que tiene profundas consecuencias espirituales. 2. No ayudar al prójimo. Pasemos al segundo pecado, no ayudar al prójimo. Este es otro de esos pecados que, para muchos, pasa desapercibido. Vivimos en un mundo tan acelerado, tan centrado en nuestros propios problemas, que a menudo olvidamos que estamos llamados a ser una bendición para los demás. En Santiago 4 y 17, leemos, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es un mensaje fuerte. No solo somos responsables por nuestras acciones, sino también por nuestras omisiones. Muchas veces, vemos a alguien que necesita ayuda, y simplemente seguimos nuestro camino. Tal vez pensamos que no es nuestro problema, o que no tenemos tiempo. Sin embargo, la Biblia es clara, si tienes la oportunidad de hacer el bien y decides no hacerlo, eso es pecado. Reflexionemos un momento sobre nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas veces hemos ignorado a alguien que necesitaba nuestra ayuda? Tal vez fue algo pequeño, un compañero de trabajo que estaba pasando por un mal momento, un amigo que necesitaba escuchar unas palabras de aliento, o incluso un desconocido que necesitaba una mano amiga. En cada una de esas situaciones, la decisión de no actuar puede ser vista como una omisión del bien, y eso, según las Escrituras, es pecado. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este amor no es solo un sentimiento, es una acción. Es un compromiso.
No se trata solo de no hacer daño, sino de activamente buscar maneras de ayudar, de aliviar las cargas de los demás, de ser una fuente de bendición en este mundo. La falta de acción cuando podemos ayudar es un pecado silencioso que pasa desapercibido para muchos, pero que tiene un peso significativo en nuestra vida espiritual. Pensemos en la parábola del buen samaritano. Muchas personas pasaron junto al hombre herido, lo vieron y siguieron su camino. Pero fue el samaritano quien, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, se detuvo, lo ayudó y se aseguró de que estuviera bien. En esa historia, Jesús nos da un ejemplo claro de cómo debemos comportarnos. No podemos ignorar a los que necesitan nuestra ayuda, porque cuando lo hacemos, estamos fallando en cumplir con el mandato de Dios. 3. El chisme. Hablemos ahora de un pecado que, lamentablemente, es muy común, el chisme. En Levíticos 7 y 16, se nos advierte, no andarás chismeando entre tu pueblo. Aunque en la cultura actual, el chisme se ha normalizado, la Biblia lo condena enérgicamente. El chisme es destructivo. A simple vista, puede parecer inofensivo, un comentario aquí, una opinión allá. Pero el daño que puede causar a las relaciones, a las comunidades, es profundo. El chisme distorsiona la verdad, siembra desconfianza y puede arruinar la reputación de una persona sin que ésta tenga la oportunidad de defenderse. Pero, ¿por qué es tan fácil caer en el chisme? Tal vez porque nos da la sensación de estar informados, de tener poder sobre la información de los demás. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder. En Proverbios 6 y 21, leemos, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que participamos en el chisme, estamos usando nuestras palabras para hacer daño, aunque no lo notemos inmediatamente. Reflexiona por un momento, ¿cuántas veces has hablado sobre alguien cuando esa persona no estaba presente? Tal vez pensaste que era inofensivo, o que todos lo hacen. Pero el chisme puede destrozar relaciones, destruir la confianza y alejarte de la verdad. Es un pecado que a menudo se disfraza de entretenimiento o curiosidad, pero que, en realidad, es una trampa que nos aleja de vivir en integridad y amor. La Biblia nos llama a hablar con verdad y a construir a los demás con nuestras palabras, no a destruir. Si somos conscientes de que estamos participando en el chisme, es importante que nos detengamos y pidamos perdón, buscando cambiar esa conducta. 4. Envidia. La envidia es otro pecado que muchas veces pasa desapercibido en nuestra vida diaria. En Éxodo 8 y 17, uno de los 10 mandamientos nos dice, no codiciarás. La envidia es el deseo de tener lo que otro tiene. Este sentimiento puede ser insidioso, porque no siempre se manifiesta de manera obvia. Puede empezar como una pequeña chispa en el corazón, pero rápidamente puede convertirse en una hoguera que consume nuestra paz y nuestra gratitud. Vivimos en una era donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de éxito, belleza y riqueza. Esto alimenta la envidia, ya que nos comparamos con los demás y deseamos lo que ellos tienen, su estilo de vida, su dinero, sus relaciones. La envidia nos hace olvidar nuestras propias bendiciones y nos lleva a un estado constante de insatisfacción. En lugar de alegrarnos por los éxitos de los demás, la envidia nos consume y nos roba la alegría de lo que ya tenemos. Nos aleja de la gratitud, una virtud fundamental en la vida cristiana. La Biblia nos llama a estar contentos con lo que tenemos, a reconocer que todo lo que poseemos es un regalo de Dios, y que nuestras bendiciones son únicas para nosotros. 5. No honrar a los padres. Este es un mandamiento que a menudo se pasa por alto en la adultez. De niños, se nos enseña a obedecer a nuestros padres, pero ¿qué pasa cuando crecemos? ¿Seguimos honrando a nuestros padres? Honrar a los padres no solo significa obedecer cuando somos niños, sino también respetarlos, cuidarlos y tratarlos con dignidad a lo largo de toda su vida. Dios nos ordena en Éxodo 8 y 12, honra a tu padre y a tu madre. Este es el único mandamiento con una promesa específica, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar a los padres es una responsabilidad que tenemos toda nuestra vida, y negarnos a hacerlo es un pecado que puede pasar desapercibido, pero que tiene graves implicaciones. 6. Mentir. La mentira es uno de los pecados más antiguos. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la mentira ha sido una herramienta que el enemigo utiliza para alejarnos de Dios. Éxodo 8 y 16 nos dice, no darás falso testimonio. Esto no solo se refiere a mentiras grandes, sino también a las pequeñas, esas que a veces llamamos mentiras piadosas.
Todas las mentiras corrompen nuestro corazón y nos alejan de la verdad, que es Cristo. 7. Descuido del día de reposo. Este es uno de los mandamientos que hoy en día se pasa por alto con mucha facilidad. En Éxodo 20:8, Dios nos manda: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo no es simplemente un día de descanso físico, sino un día dedicado a Dios, para renovar nuestra relación con Él y con los demás. No respetar este día es, según la Biblia, un pecado, porque descuidamos nuestra conexión con el Creador. 8. La avaricia. El siguiente pecado en nuestra lista es la avaricia. En 1 Timoteo 6:10, se nos advierte claramente, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aunque la mayoría de nosotros no piensa que tener deseos de mejorar o querer cierta seguridad financiera sea algo malo, la avaricia va más allá. La avaricia no es solo querer mejorar tu vida o la de tus seres queridos, es la obsesión por el dinero y las posesiones, es poner la riqueza material por encima de todo lo demás, incluso por encima de Dios. La avaricia puede disfrazarse de ambición. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a querer más dinero, más éxito, más cosas. Se nos enseña que el éxito personal y profesional es lo que define nuestra valía. Pero la Biblia nos advierte que cuando el deseo de tener más se convierte en nuestra prioridad, cuando el dinero empieza a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón, estamos cayendo en pecado. El problema de la avaricia no es el dinero en sí. La Biblia no condena la riqueza, sino el amor desmedido por ella. Cuando el deseo de poseer más cosas materiales domina nuestra vida, nos volvemos esclavos del dinero. De repente, nuestra atención se desvía de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Las personas dejan de ser importantes, y todo gira en torno a lo que podemos obtener. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Este es un llamado a reflexionar profundamente. Si sentimos que el deseo de ganar dinero o tener más cosas está consumiendo nuestras vidas, tal vez sea hora de hacer un alto y reconsiderar nuestras prioridades. ¿Estamos confiando en Dios para nuestras necesidades o estamos poniendo nuestra confianza en el dinero? La avaricia nos aleja de Dios porque nos hace dependientes de lo material en lugar de depender del Creador. Es un pecado que puede infiltrarse lentamente, sin que nos demos cuenta, pero una vez que arraiga, puede dominarnos por completo. Así que reflexionemos, ¿estamos siendo avaros en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que el dinero controle nuestras decisiones? Si es así, debemos recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios, y Él nos llama a ser buenos administradores, no esclavos del dinero. 9. La pereza. Pasemos ahora al pecado de la pereza, otro que muchas veces se pasa por alto. La pereza no se trata solo de evitar el trabajo físico, sino de una actitud de indiferencia hacia nuestras responsabilidades espirituales y morales. Proverbios 6:11 nos da un fuerte llamado de atención sobre este tema, comparando al perezoso con una hormiga, que trabaja incansablemente sin necesidad de supervisión. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La pereza es un pecado que afecta tanto a nuestras vidas espirituales como a las físicas. Cuando somos perezosos, no solo estamos descuidando nuestro trabajo o nuestras responsabilidades cotidianas, sino que también estamos descuidando nuestro llamado a ser útiles y productivos en el reino de Dios. La pereza nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros, porque nos lleva a la inacción, a la postergación de aquello que debemos hacer, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. La pereza también nos impide crecer en nuestra fe. Muchos caemos en la trampa de la comodidad y la apatía, dejando de lado nuestra relación con Dios. A veces decimos, mañana leeré la Biblia, la próxima semana iré a la iglesia, más adelante me comprometeré con las cosas de Dios. Pero la pereza espiritual es peligrosa, porque nos aleja de una vida activa y vibrante en Cristo. Si dejamos que la pereza se apodere de nuestras vidas, corremos el riesgo de vivir una existencia vacía, sin sentido ni propósito. El llamado a la diligencia es constante en las Escrituras. No se trata solo de ser trabajadores en lo material, sino de estar activos en nuestra vida de fe, de servir a los demás y de buscar siempre el crecimiento espiritual. Como nos enseña Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo nos recuerda que nuestro esfuerzo en la vida no debe ser solo para agradar a los demás o cumplir con las expectativas de la sociedad, sino para honrar a Dios en todo lo que hacemos. Reflexionemos por un momento, ¿hemos caído en la pereza?
Estamos postergando nuestro llamado a ser activos en el reino de Dios, esperando que llegue el momento adecuado. Si es así, es hora de despertarnos de esa apatía y recordar que la vida en Cristo es una vida de acción, de movimiento, de propósito. 10. La falta de perdón. Finalmente, llegamos a uno de los pecados más difíciles de reconocer, a la vez, más perjudiciales para nuestra vida espiritual, la falta de perdón. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos da una advertencia poderosa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón es uno de los pecados más destructivos, porque nos encierra en un ciclo de amargura y resentimiento. Cuando nos aferramos a las heridas del pasado, estamos eligiendo el rencor en lugar de la libertad que Dios nos ofrece. Perdona, y serás perdonado. Pero cuando no perdonamos, estamos bloqueando el perdón de Dios en nuestras propias vidas. Este es un principio espiritual profundo que a menudo ignoramos. La falta de perdón no solo nos afecta espiritualmente, sino también emocional y físicamente. Nos roba la paz, nos llena de ansiedad y, en muchos casos, incluso afecta nuestra salud física. Pero más que eso, nos aleja de la gracia de Dios. En Efesios 4, 31-32, se nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no es fácil. Hay heridas que son profundas, traiciones que dejan cicatrices duraderas. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que hacemos por obediencia a Dios, sabiendo que Él nos ha perdonado mucho más de lo que jamás podremos perdonar a otros. Cuando perdonamos, estamos liberando nuestro corazón del veneno del resentimiento y permitiendo que la paz de Dios lo llene. Si hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, te animo a que reflexiones sobre este mandato bíblico. No se trata de justificar lo que te hicieron, ni de minimizar tu dolor, sino de liberarte de las cadenas del rencor. El perdón es un regalo que Dios nos da, y cuando lo extendemos a otros, estamos reflejando su amor en nuestras vidas.